¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva entrega de Cambio de Agujas. Hoy con nosotros una nueva maquinista, alguien que se sube con nosotros al tren a contar su experiencia. ¿Qué tal, hermana Karen? Muy bien, aquí estoy. ¡Qué bien! Cuéntanos algo de usted. ¿Dónde ha nacido? ¿En qué familia nació? ¿Qué estudios hizo? Muy bien, bueno, me llamo hermana Karen, soy irlandesa, soy de una familia católica, practicante, 2 hermanos y 2 hermanas. Y yo fui a un colegio de monjas. ¿Un colegio católico? Un colegio católico, Ajá. sí. Y todo muy bien, a mí me gustaba mucho el colegio, no estudiaba nada, pero me gustaba mucho ir al colegio. Y había un ambiente muy bueno allí, era todo de chicas. Y estos años, yo supongo, yo terminé con 16 años, terminé ya para salir al mundo. Y no quería para nada seguir a universidad, yo quería ya salir a trabajar, ganar dinero, tener mi propio coche y todo eso. Y empecé a trabajar y yo trabajé en muchísimas cosas, yo creo que he hecho un poco de todo, he hecho electrónicos, Ajá. cosas de medicina, cosas de peluquería, de todo, yo he hecho todo lo que se puede hacer, lo he hecho yo. Pero cambiaba mucho porque nunca estaba como satisfecho. Yo siempre, en colegio, una de las cosas que me gustaba más era todo el tema del arte, de pintar y todo eso. Y yo creo que como tenía como ese espíritu inquieto y de que nunca estaba contento en nada, siempre estaba yo buscando ideales y en todo. Y por eso saltaba mucho de una cosa al otro. Y yo terminé con 16 años y en esta época yo ya estaba, yo supongo, empezando a dejar. Yo había sido educado con la fe católica y todo eso. O sea, usted había nacido en una familia católica, Por eso. el ambiente que le rodeaba era católico, Sí. pero ya, todo empezó por una poesía. Porque yo recuerdo en clase de inglés leemos una poesía de unos pájaros que estaban volando, adorando a Dios en la creación. Y como volaban por encima de un monasterio oscuro. Y yo recuerdo este simbolismo como para mí tenía todo revelancia, ¿no? Sí. Como lo de la iglesia, porque toda la cosa de tener que ir a misa domingo y todo para mí que no tenía ningún sentido. Y yo pensé, ¿por qué tengo yo que ir a misa, estar en esta iglesia, cuando yo puedo estar adorando a Dios ahí fuera en la creación? Y yo dejé de ir a misa totalmente. Y me gustaba, yo me iba por ahí, a estar fuera ahí, y de verdad yo pensaba que estaba adorando a Dios y lo pasaba muy bien. Pero ya yo empecé a como alejarme de Dios. La primera cosa era dejar de ir a misa. Con dejar ya de ir de misa, ya empezaba todo lo demás, porque ya con los años de trabajo y conocer como amistades de trabajo y todo lo que es ese, yo ya empecé a coger un camino y como también era como un poco cabeza dura, que nadie me podía decir lo que tenía que hacer, y empecé eso a ir. ¿podrías quizás explicarnos, hasta donde quieras, un poco más este modo de vida terrible que tú llevabas? Sí, como yo estaba diciendo, cuando yo dejé de ir a misa, ¿cuántos años? 16 años, sí, 15, 16 años, yo ya empecé con unas primeras amistades, estábamos todos como metidos en el mundo de la música, del rock, de todo eso en esa época. Y yo recuerdo muchas veces salimos en motos. Yo recuerdo muchas veces, como no hemos matado, yo no sé, es milagroso también porque yo recuerdo volver a las 4 de la mañana, 3 subido en un moto. Sí. O sea, yo recuerdo, esa era una época también, como así fuimos todos de negro, todo el pelo negro, los cruces, ¿sabes? Una manera de vestir, claro, como es típico de lo de motos, y
eso de ir a conciertos. Yo recuerdo vino a Guns N' Roses a Irlanda y fuimos ahí al concierto y terminamos y vamos, tremendo. Y estamos metidos en todo este mundo. Pero eso como fue una época, yo recuerdo, en Irlanda no había droga tanto como hay ahora, pero en Irlanda alcohol, porque había muchísimo. Y mucho también yo creo que por el clima, porque como está siempre lloviendo, todo el mundo se hace la vida en el pub, eso es donde, y también como el pub es muy familiar, tiene la chimenea, tiene toda la familia, se muere alguien al pub, todo el mundo al pub. Por eso la vida normal era en el pub. Y de hecho, o en el pub o compramos y fuimos por ahí en las motos y montamos uno por ahí. Y yo recuerdo ese fue así hasta yo supongo tenía 18 años a lo mejor. Y yo recuerdo un momento allí también que me impresionaba. Yo recuerdo una noche volvimos de estar fuera y el día siguiente me dijeron que un chico que había estado con nosotros la noche anterior había muerto, que parece que fueron a casa y en el coche él vomitó, como estaba tan borracho y ahí se quedó en el coche. Vale, se ahogó con su... Sí, y yo he dicho, ¿qué cosa? Ese tipo de cosas, yo decía, ¿qué cosa? ¿Qué estamos con él anoche con 17 años? Y dije, ¿qué cosa? Ahí en algún momento, por ejemplo, todos estos momentos, ¿en algún momento te acordabas de Dios o seguías renegando con la frase de no te necesito, Dios, no? En algún momento, por ejemplo, mientras tú salías con estos amigos, ¿te sentías llena? No me sentía llena, no. Yo recuerdo la sensación que yo tenía era de tener algo de felicidad y que me escapaba de las manos. ¿Por qué? Y la sensación de que ¿por qué yo no puedo retener esa felicidad? ¿Por qué me va de la mano? Y yo recuerdo casi la desesperación en ese sentido de como es que no existe la felicidad o que no hay nada que me llene, que me pueda sí, hacer o salir que de dura esto. o que yo sí pensaba en Dios en esa época. Yo todavía yo supongo a través de la conciencia, porque muchas veces como yo todavía era joven con 16 años, yo recuerdo muchas veces como esa voz interior que me decía, ese sí, mejor no. Pero yo pensaba que estaba loca, porque como yo había mis amigas que no tenía ese problema, como yo pensé, bueno, tiene que ser yo que por carácter, por el arte, por lo que sea, que soy más, porque ellos decían que no, que todo el mundo lo hace y para mí yo tenía que beber para actuar como ellas actuaban, porque para mí era tan en contra de mi naturaleza así, pero yo pensé, bueno, tiene que ser yo, pero yo nunca sabía que Dios te puede hablar a través de la conciencia. Y era todo eso contra mí, y yo no quería hacer muchas de las cosas donde metimos y todo eso, y yo no quería estar ahí o no quería estar en ese mundo realmente. Sí. Ajá. Y cuando tenía 21 años, yo decidí volver a la universidad porque yo veía que en el trabajo que, como he dicho antes, como estaba siempre saltando y no me quedaba quieto en ningún sitio, que a lo mejor yo tenía que volver con el arte para estudiar lo del arte. Y yo empecé a preparar un cuerpo de trabajo, ¿no?, para matricular en la universidad y conseguí entrar. Y en estos años, yo creo que en estos años yo estaba como humanamente de lo peor. Vale, estabas completamente vacía. Sí, fueron los años más... Como yo en casa, mi madre siempre me hablaba de Dios y yo tenía ese ya dentro. Pero todo lo que yo vivía era tan contrario y encima yo me metí en cada lío. Encima yo eché la culpa a Dios diciendo, ¿cómo me puedes dejar que todo eso me pase a mí? ¿Qué he hecho yo? No sé qué. Y había sido yo que me ha metido ahí en todo eso. Y mi reacción era decir a Dios que yo no te necesito para nada. Y de hecho yo era feminista convencido y yo decía, no serviré ni Dios ni hombre. Ese fue mi lema de vida, que ni Dios ni hombre.
Y después de universidad, bueno, ese es ya donde yo tenía mi encuentro con Dios. En este año, como yo estaba viviendo muy lejos de Dios, y yo recuerdo, de hecho tenía un accidente de coche este año. Estaba volviendo a casa, la universidad era de 1 hora y media de mi casa. Y volvimos una tarde, mi hermano y yo, y salimos de la carretera. Yo no sé lo que estamos, era para morir. Yo creo que estamos haciendo 140 o 150 y tomamos una curva, ¿no? Y se fue el coche. Y yo recuerdo en ese momento, yo he dicho, aquí no salgo de eso. Y yo recuerdo el coche se fue como así de lateral, ¿no? Así hacia una muralla. Y yo recuerdo solo el gesto de encogerme. Y ahí sí yo decía, Dios, perdóname, porque yo ya estaba consciente, como era consciente que yo estaba ya en pecado mortal. Yo me muero aquí, no sé dónde voy. Y salimos de ello, sin rasguño ni nada. Es que la cosa era milagrosa. Salimos de todo eso. Pero eso sí, a mí Te marcó. Sí, empecé a pensar, y ¿qué estoy haciendo yo con la vida? Y fue en este año que mi madre me invitó a ir a un retiro. Y yo, en un momento dado, yo decía que sí decía, pues sí, voy a ir porque... Y yo recuerdo, fuimos a este retiro y yo recuerdo, había una hora santa. Yo ya no tenía fe, ni siquiera, porque para mí la Eucaristía, nada de eso tenía significado. Y yo recuerdo una noche había una hora santa y estábamos sentados atrás y el sacerdote decía, vamos a acercar al Señor y pedir algún corazón si necesitamos algo. Y yo recuerdo mi corazón como empezó a latir muy fuerte y me caían las lágrimas. Y yo, ¿qué me está pasando? Porque yo no sentí nada, pero estaba yo teniendo esta reacción extraña. Y yo me levanté y fui delante del Señor, del Santísimo. Y yo recuerdo, tenía como la cara bajada y en un momento dado, como levanté, ¿no? Y miré al Señor. Y es como si yo vi toda mi vida delante del Señor, pero todo lo de antes, lo que yo tenía hasta olvidado en mi conciencia y todo eso, es como de un golpe lo vi todo. Y yo recuerdo mi reacción era de casi de caer, como eso de caer, y yo me rompí a llorar ahí. Y fue es como si yo me veí mi verdad como delante del Señor. Es como si el Señor estaba ahí en persona. Pero fue una experiencia muy extraña porque yo no sentía vergüenza, aunque tenía mucho ahí para tener vergüenza. Sentía como un amor que en este mundo no existe, este tipo de amor, y una comprensión, como si Él no estaba escandalizado con todo lo que yo había hecho. Y también muchas maneras de actuar que muchas veces como una reacción es como un grito de ayuda, pero sale de forma de rebeldías y cosas que muchas veces... Sí, de actos que, en cierto modo no queremos hacer, pero nos salen. Sí. Y yo en ese momento tenía que pertenecer a Él, para mí ya era Él. Y yo volví a casa y yo ya desde ahí empecé a pensar en ser religiosa. Me recuerdo una cosa muy bonita en estos años, cuando fui a ese retiro, cuando tenía esa experiencia de la Eucaristía. Yo, hace unos años, yo recuerdo estábamos ahí rezando el rosario. Y yo estaba recordando, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué me diste esa gracia? Porque cuánta gente hay que están ahí y el Señor, no es que tampoco Él no da las gracias, pero por lo que sea. Yo he dicho, ¿por qué a mí? Porque yo no estaba abierta. Yo no estaba ni buscando a Dios ni nada. Pero yo recuerdo que en este retiro es como si el Señor me hizo recordar. Había un momento durante el día que yo estaba aburrido y me fue a mi habitación, y eran los típicos monasterios con el pasillo así largo, brillante, al final un sagrado corazón típico de monasterio. Sí. Y como yo estaba tan aburrido, no me ocurría más que salir corriendo y por el suelo, deslizándome hasta llegar al Sagrado Corazón. Y Él estaba tan grande y yo llegué a Él
y le miraba, me reía y fue corriendo a la otra dirección contraria. Y es como si el Señor me decía que no me puedes provocar. Como tú no puedes provocar al Señor así corriendo hacia su corazón y después... Después de tu momento ante el Santísimo, después de decirle que lo sentías, de sentir que te desmayabas ante Él, que toda aquella vida quizás pues no era precisamente lo correcto, en tu último año de universidad, ¿cómo cambia esto? ¿Quieres realmente entrar como religiosa? ¿Sientes algún tipo de llamada o no? ¿O se cruza algo o alguien en tu camino? Sí, en este último año yo pensé, yo sabía que yo tenía que pertenecer a Dios y pensé que a lo mejor eso puede ser de religiosa. Y yo rezaba al Señor, yo decía, mira, si es vocación, enséñame la institución, y si es matrimonio, el hombre. Porque yo sí tenía miedo, como me conozco, yo tenía miedo. Y yo recuerdo, yo cambié totalmente hasta mi manera de vestir. Yo ya iba de aquí hasta ahí con una cruz de San Benito, ¿no? Que es así de grande. Y eso, que yo voy a ser monja. Y como estaba en la universidad, yo también estaba trabajando para poder pagar los estudios y el coche y todo eso. Y yo conocí el hermano del jefe de mi trabajo. Uh-huh. Y al principio era una amistad, pero yo recuerdo los famosos, no es solo una amistad, y de ahí empezó como a desarrollar. Y al principio yo decía, mira, que yo voy a ser monja, que no. Y reímos los dos, como, muy bien, va a ser monja. Pero empezamos a salir. Y yo recuerdo esa época, él era muy majo, ese chico. Y yo recuerdo, como yo había estado rezando al Señor, yo sentí, well, si ese chico ha aparecido, a lo mejor es que realmente tengo que como casarme y seguir con el arte así. Y el chico decía, mira, ¿qué te parece si vamos a los Estados Unidos? Porque él tenía familia en Filadelfia. Y yo siempre como tenía la certeza que yo no iba a quedarme en Irlanda, por eso decía, a lo mejor es esto, a lo mejor tengo que ir. So, yo decía, sí, vámonos de aquí. Y yo dejé todo, yo recuerdo tenía un coche de deporte y todo eso, y lo dejé, lo vendí, que ese coche era el amor de mi vida, vamos. Dios utilizaba el chico ese para quitar el coche. Pero si yo vendía el coche, dejé el trabajo, todo, y fuimos... Y marchaste a América. Fuimos a Filadelfia. Y él tenía una hermana allí, yo recuerdo que quedamos ahí con su hermana. Y yo no me gustaba mucho estar ahí, pero yo empecé a trabajar con la pintura y a través de su hermana conocimos gente que tenía muchísimo dinero y eran vendedores de arte, de obras de arte, y ellos me decían, me aconsejaron, mira, prepárate unos cuadros y vamos a Nueva York porque ese es donde está el mundo de arte, y tú tranquila, prepárala y vamos a ir después. Caramba, que para mí era claro, para un artista ese es lo mejor. Eso es lo que yo empecé a hacer. Y yo recuerdo, esta mujer tenía una casa impresionante y yo pintaba en su sala de baile, que era como de película, con dos lámparas de cristal, con puertas que abren. Yo ahí en medio pintando un cuadro, eran cuadros grandes, pero... Y yo recuerdo estar ahí y detrás de todo como esta voz que decía, ¿qué estás haciendo? Y yo sentía casi como un adultero, ¿no? Como, ¿un adulterio? Sí, como ahí, como si Dios me estaba diciendo, ¿qué me estás haciendo? Y yo, que no, yo tengo todo, como, ¿sabes? Tengo este chico, tengo el arte, que esa posibilidad, pero yo sentí esta voz y yo recuerdo... Llegó un momento que hasta en la misma relación ya había tensión, se notaba que la cosa no iba. Y su hermana me decía un día, mira, ¿quieres ir a hablar con un sacerdote? Como ella sabía que antes yo había hablado de la vocación, y yo decía, pues sí. Y me llevó a ver un sacerdote que yo recuerdo hablar con él, y en un momento me decía, tú vas a casar con él. Y es como de repente yo tenía una certeza que no, que
Y él, ¿qué haces? Y yo, pues sí, ¿qué hago? Y yo volví a casa y justo en ese momento me llegó una carta de un amigo en Irlanda con el dinero justo para comprar un billete de vuelta a Irlanda. So, yo compré el billete y lo decía al chico y yo decía, mira, tengo que ir. Y él me decía que sí, ya lo sé. Yo decía, ¿cómo lo sabes? No, él decía, sí, no, porque si no, nunca vas a amar a mí ni a nadie, si no, no vuelves. Y yo volví a Irlanda y yo recuerdo llegar un domingo y yo, estoy aquí, no tengo ni coche, ni novia, ni dinero. Ni nada. No tengo nada, ¿qué tengo que hacer ahora? Y decidí llamar a una mujer que conozco allí en Irlanda. Y justo me decía que, mira, están aquí una institución de España, ¿por qué no vienes a conocerles? Y yo fui a su casa. Y ahí conocí unos sacerdotes de esta institución, de los siervos. Y me invitaron a venir a España para conocer a las hermanas. Y yo llegué, yo creo que dentro de 2 semanas yo estaba en España. Llegué a España. Sí, Llegaste a España y ¿qué viste aquí? Cuando llegué... ¿Qué pasó cuando llegaste? ¿España te gustó? No, no, justo cuando yo vine de Irlanda y todo tan verde, tan así, llegué a Madrid en verano. Y todo tan amarillo y tan seco. Tan seco. Y encima vamos a un monasterio de franciscano del año, yo no sé, del siglo XV o de qué siglo, o de siglo XVII, no sé qué siglo es. Y austero, no había ni camas ni nada, todo el mundo durmiendo ahí, no había ni cristales en las ventanas. Y después de estar en la sala esa de baile y después de encontrarte ahí en España, en el suelo ahí en un monasterio donde yo no hablaba nada de español, para nada, no entendí nada. Yo decía que yo no quiero, para nada, yo no voy a quedarme aquí para nada. Yo no quería quedar. Y yo decía, voy a volver a Irlanda a pedir perdón al chico y... Voy a ver si me perdona, vuelvo a mi vida anterior. Da igual el vacío, da igual que vaya a misa, que llore, da igual, no pasa nada. Exactamente, más o menos era algo así. Y yo recuerdo, había un ceremonio de unas hermanas que iban a hacer sus votos perpetuos. Y yo estaba ahí sentado detrás. Y un hermano me estaba traduciendo como no entendía español. Y cuando yo oía las palabras del Evangelio, que decían, no sois vosotros que me habéis elegido a mí, soy yo quien os ha elegido. En inglés es no en plural, es en singular. Se puede entender en singular. Y yo lo entendí en singular. Y yo recuerdo con toda la virtud que me caracterizaba en este momento. Yo decía que yo no me quedo aquí por nada, en este mundo me da igual lo que tú quieres de mí, yo no me quedo aquí. Y yo tenía la experiencia como las películas antiguas esas de blanco y negro, cuando la mujer se pone histérica y el hombre le da así. 2 bofetadas bien dadas. Yo sentí como algo así espiritualmente. Y eso que el Señor me decía, hasta que tú rompes tu voluntad no puedes hacer lo mío. Pero era tan fuerte una voz que yo me quedé... Y es como si Él me mostró mi corazón. Y como estaba tan lleno de mí, yo estaba tan lleno de mí mismo, yo nunca había caído en la cuenta que estaba tan lleno de... yo tenía que realmente el Señor iba contigo, pero tú decías, no. ¿Qué cosa? No ¿Cómo uno puede ser, como estar tan llena de sí mismo y ni caer en la cuenta? Y ya con eso... Yo sabía que ese era mi lugar, que yo tenía que quedar. ¿Qué es para ti la pintura? La pintura para mí, yo creo que ahora si no es expresión, para mí la pintura ahora es que tiene que ser de las cosas de Dios. Para mí si yo podría retratar ese rostro de Cristo, yo creo que es la belleza de transmitir esta belleza para que el otro podría tener ese encuentro con Él. Porque yo digo, de verdad, si alguien, porque como después de tener ese como encuentro con Él, esta experiencia con Él, si yo podría transmitir es que todo el mundo se convertiría. Porque es una cosa tan impresionante, el Señor es tan
por encima de todo, es como su amor, es como, me recuerda mucho esas como las bombas nucleares, como cuando salen así y sale ese, la ola, es como este ola destruye, es como te deja desnudo como delante de él y es una cosa impresionante y como él está lleno de autoridad, pero es una autoridad que no tiene nada que ver con lo de este mundo. Es como una autoridad tan amoroso y tan de criatura que no hay problema, que sí, lo que tú quieres. Como es tan impresionante. Sí, por eso y yo con el arte me gustaría poder expresar eso. Y el arte que no expresa eso para mí no, ¿sabes? Porque cualquiera puede copiar una foto, ¿sabes? Sí, y de hecho yo muchas veces he copiado cosas, pero bueno, el otro lo mira y ahí está. Pero bueno, todo llega. Yo creo que el Señor marca ese punto. Entonces te irá marcando, pienso yo, ojalá, te irá marcando quizás los puntos en los que tu pintura puede ser testigo evangelizador de su palabra. Todo llega. Sí, todo llega. ¿En qué punto estás ahora, Karen? Explica un poco, porque sí que es verdad que los que nos ven, bien por la televisión, bien por internet, se preguntan, bien, estamos viendo a las hermanas, ¿en qué punto estás ahora? Explícanos un poco. Yo yo ahora estoy aquí ya 14 años en España. Ya soy hermana de votos perpetuos, que es ya total, que ya he llegado. Bueno, llegado, lo que quiero decir, votos perpetuos, pero es que mi vida ahora, como no tiene nada que ver con lo de antes, yo muchas veces, hasta que sentar aquí y contarlos, que me parece que como un poco, como soy un poco esquizofrénica. Como me cuesta tanto pensar en esta otra persona. Y de hecho a veces cuando he visto fotos y todo, y digo, qué cosa que soy yo, que me parece me cuesta hasta recordarlo. Pero fíjate, yo creo que hasta llega un momento donde él te purifica hasta tal punto que es que parece otra persona. ¿Sabes? Yo a veces lo veo, pero lo veo como una película que va pasando. Pero casi ni me toca, ¿sabes? Son cosas que tengo que hacer el esfuerzo. Y a mí me recuerdo mucho cuando contaba la historia de Santa Margarita de Cortona, que tenía una vida también bastante fatal. Pero como el Señor tenía que purificar todo eso y yo creo que el Señor también, hay cosas que conviene que recuerda y otras cosas que no, a lo mejor el Señor... Sí. Pero para mí me parece que nunca he salido de Dios. Como hay otros que a veces y yo sé que cada uno tiene su experiencia con el Señor, pero que dicen, oh, qué cosa los años que he perdido y no sé qué. Y es verdad que son años perdidos, pero yo no siento eso, yo siento como si estoy perdido en Dios. Y como, yo no sé cómo explicar eso, pero es como si mi vida está tan dentro de lo que es la misericordia de Dios que... Digamos que el Señor siempre te ha llevado de la mano. Sí. Bueno, hermana Karen, ha sido un placer. Nada, espero que ayude. Ha sido estupendo que te subas al tren con nosotros, que cuentes tu experiencia y esperamos que todos los que nos han seguido hoy se queden con ese testimonio, con el testimonio de la hermana Karen. Gracias.